En este módulo veremos los aminoácidos y las estructuras mayores que estos componen, como los péptidos y las proteínas. El aminoácido es la unidad menor, con su grupo amino y su grupo ácido carboxílico, además de una cadena R. Se les denomina alfa-aminoácidos porque es en el carbono alfa al ácido carboxílico donde se ubica la función amino. Y lo que tienen de interesante este tipo de estructura de alfa-aminoácido es que dos unidades pueden enlazarse en lo que se conoce como un enlace peptídico, que no es otra cosa que una amida, producto de la unión del ácido y el amino. Es así que varias unidades de aminoácido pueden unirse para dar péptidos, que son estructuras de cadena corta, o proteínas, que en su estructura cuentan con muchos aminoácidos concatenados. Así que las proteínas son biopolímeros de alfa-aminoácidos que se unen a través de enlaces peptídicos. Las proteínas tienen un rol central en la función de células y órganos, y las podemos ver generalmente en dos tipos de funciones, como enzimas, que son proteínas que catalizan transformaciones químicas, o como receptores, cuando las proteínas transfieren la información entre células. Veamos en primera instancia a esas unidades estructurales que componen a las proteínas. Vamos a dedicar esta sección a hablar de los aminoácidos y de sus propiedades. Existen 20 aminoácidos naturales, y estos difieren en la cadena R sobre el carbono alfa. Son ópticamente activos, con excepción de la glicina, cuya cadena R es un hidrógeno. Los aminoácidos naturales son de la serie L, y esa nomenclatura es la que vimos para azúcares. Si vemos la representación de Fischer, donde ubicamos la cadena carbonada en vertical, con el grupo prioritario ácido hacia arriba y la cadena R hacia abajo, nos queda el grupo amino a la izquierda, lo cual se asemeja al levo rotatorio del gliceraldehído, y de ahí la L. Por lo tanto, esa serie L nos indica que la configuración absoluta de ese carbono, alfa, es ese, como se ve en la fórmula. Si damos la prioridad de Canning-Gold y Prelog, será prioritario el amino, luego el ácido y luego la cadena R, dando un giro antihorario si miramos opuesto al hidrógeno, lo que nos da la configuración S. Existe una excepción, y es el aminoácido cisteína, donde la configuración es R, ya que cambia la prioridad de los grupos al tener un azufre en la cadena R y el giro es opuesto que en el resto de los aminoácidos naturales. La serie D de aminoácidos es muy poco abundante en la naturaleza. Se encuentra en algún aminoácido de péptido microbiano y organismos marinos. Ahora que conocemos la estructura general de los aminoácidos, veamos las propiedades que les confiere este tipo de estructura. Al contar con un grupo amino y un ácido carboxílico, presentarán muchas propiedades y reacciones que dan estos grupos por separado. Pero al estar tan cerca los grupos amino básico y carboxílico ácido dentro de la misma molécula, van a tener ciertas particularidades. A su vez, los sustituyentes R, es decir, las cadenas laterales, pueden presentar distintos grupos funcionales, que otorguen mayor acidez o basicidad. Es así que los aminoácidos se clasifican en aminoácidos ácidos, neutros o básicos. Otra categorización puede hacerse dentro de los aminoácidos naturales y es entre aminoácidos esenciales y no esenciales. En la imagen vemos los aminoácidos esenciales. Los aminoácidos esenciales son aquellos en que el organismo no puede sintetizar por sí mismo, teniendo que ingerirlos en la dieta. Arriba tenemos la fórmula general, con un grupo amino y grupo ácido, y lo que estamos variando para distinguir a los distintos aminoácidos es la cadena R. En la valina tenemos un isopropilo. La leucina ya incorpora un carbono más, un isobutilo. La isoleucina difiere en el tipo de ramificación. La treonina tiene una cadena carbonada con un alcohol. La metionina contiene un grupo azufrado. La fenilalanina con un aromático de tipo fenilo. El triptofano, otro aromático, en este caso un indol. Y la lisina, aminoácido básico que presenta una cadena carbonada con un amino en el extremo. Vean que al lado tienen su abreviación. Incluso hay una abreviación que se usa mucho en biología y corresponde solo a una letra. Los aminoácidos no esenciales son aquellos que nuestro organismo puede preparar a partir de los que ya vimos, por lo que no es necesario ingerirlos en la dieta. En este caso tenemos también listadas las cadenas laterales. En la glicina tenemos un hidrógeno, como ya vimos, y es el aminoácido más simple. Luego en la alanina tenemos un metilo. En serina, una cadena con un alcohol.
La arginina es otro aminoácido básico y presenta un grupo de tipo guanidina. La cisteína, que la vimos también, al tener un grupo tiol, cambiaba su configuración y en este caso es R, a diferencia del resto de los aminoácidos. El ácido aspartico, un aminoácido ácido con una función ácido carboxílico. El ácido glutámico, también con un ácido en el extremo de la cadena, en este caso con un carbono más. La glutamina, similar al glutámico, pero termina en un extremo amida. La histidina, otro aminoácido básico, en ese caso con un anillo imidazol. La tirosina, similar a la fenilalanina, pero con un OH fenólico en para. La asparragina, similar al aspartico, pero con un grupo amida. Y por último, la prolina, que como particularidad tiene al amino formando parte de un ciclo, que es la cadena R, por lo que se presenta su estructura completa en el listado. Ahora que ya conocemos a todos los aminoácidos naturales, veamos sus propiedades. Ya comentamos que al tener un grupo ácido y un grupo básico dentro de la misma molécula, los aminoácidos van a tener ciertas características. Se puede plantear la reacción ácido-base interna entre el amino y el ácido en un equilibrio que está muy desplazado a la formación de la especie cargada. Esta naturaleza dipolar le va a conferir propiedades muy poco usuales. Por ejemplo, un alto punto de fusión, mayor a 200 grados. Su solubilidad es muy buena en agua y pobre en disolventes orgánicos. El momento dipolar es mucho mayor al de los ácidos y al de las aminas, ya que tiene una estructura de tipo suiterión, con carga positiva y negativa. Son menos ácidos que los ácidos carboxílicos y menos básicos que las aminas. Para orientar un poco, el pKa de los ácidos está en el entorno de 5 y el de los aminoácidos anda en el entorno de 10. Los aminoácidos son anfóteros, y eso quiere decir que la forma predominante va a depender del pH de la solución. Así podemos partir del medio, que sería un pH neutro, donde solo ocurre el ácido base interna, con el amino protonado y el ácido desprotonado. Si voy a la izquierda, es decir, agrego hidroxilos, aumento el pH y voy a desprotonar al amino, que estaba protonado, y el ácido queda como carboxilato. Si voy hacia el otro lado, agrego más hidrogeniones, es decir, disminuyo el pH y voy a lograr no solo tener protonado al amino, sino también al ácido carboxílico. Variando el pH podemos controlar la carga de la molécula. Y esto va a tener una utilidad en la separación y diferenciación de aminoácidos en mezclas. Es una técnica que se denomina electroforesis. Para entender la electroforesis tenemos que definir qué es el punto isoeléctrico. Esto ocurre cuando la carga neta del aminoácido es cero, es decir, cuando estamos en el suiterión. Y este punto isoeléctrico va a depender de la estructura del aminoácido, ya que mencionamos que hay aminoácidos con cadenas laterales ácidas y básicas que complican aún más el panorama. El punto isoeléctrico es el promedio de las dos constantes de disociación ácida que incluyen al suiterión neutro. Si lo vemos para la alanina, un aminoácido neutro, donde tenemos el pKa de la función ácida que es de 2,34, y el del amino protonado que es de 9,69, el punto isoeléctrico se calcula como el promedio de esos dos valores, siendo en este caso de 6,01. En cuanto a los aminoácidos de cadena lateral ácida, el punto isoeléctrico es el promedio de los dos valores de pKa más bajos. Lo vemos para el ácido aspartico, donde tenemos los valores de pKa del ácido principal es de 1,88, del ácido de la cadena lateral es de 3,65, y del amino protonado es de 9,60. Promedio los valores de pKa de los ácidos por ser los más bajos y el punto isoeléctrico es de 2,77. En el caso de los aminoácidos básicos, vamos a promediar los valores más altos de pKa. Por ejemplo, en la lisina tenemos el pKa del amino protonado de la cadena lateral de 10,53, el del amino protonado en alfa de 8,95 y el del ácido 2,18. El punto isoeléctrico en este caso es 9,74. En la electroforesis lo que se hace para separar los aminoácidos es aplicar un potencial eléctrico. Los aminoácidos con cargas negativas, que son los que se desprotonaron a causa de que el pH del buffer que se utiliza es más alto que su punto isoeléctrico, van a migrar hacia un electrodo positivo. En el ejemplo sería el ácido aspartico en celeste, que como ven tiene un exceso de carga negativa. Los aminoácidos con cargas positivas, protonados al pH del buffer, que es menor que su punto isoeléctrico, van a migrar hacia el electrodo negativo.
En el ejemplo en rojo se ve la migración de arginina, cargada doblemente positiva. La alanina no se va a mover de lugar, ya que su punto isoeléctrico es igual al del pH del buffer.